Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo número 4 que lleva como título Divisiones internas. Algunos de ustedes han estado preguntándome acerca de el material o el libro de texto que estamos utilizando para esta serie de vídeos. A recordarles que cuando hice un primer vídeo de introducción presenté el libro de texto, que se trata de este magnífico libro que escrito por el profesor, un historiador llamado Robert Wilken, y el libro lleva como título Los primeros 1000 años del cristianismo, una historia global de la cristiandad. El texto está en inglés, pero es recordarles a todos ustedes que yo cuando preparo este material no es que estoy leyendo el libro únicamente y me pongo a hablar frente a la cámara. Recordarles a todos que yo soy un estudiante de historia, actualmente cursando una licenciatura, y por tanto en la universidad todo el tiempo estamos estudiando todo tipo de contenido, no solamente sobre la historia del cristianismo, estudiamos materiales del mundo romano, griego, judaico, islámico, etc. Por tanto, hago esta salvedad para apuntar que cuando presento esta información no es que estoy siguiendo ciegamente un texto de un historiador, sino que es cierto que tomamos información de aquí, pero hablo de un conocimiento general que como alguien que está siendo capacitado como futuro historiador, tenemos que conocer toda la cultura, todo el ambiente, religión de las sociedades que funcionaban alrededor de Judea en la época en que se desarrolla este movimiento, desde allí hasta que se esparce. Y tenemos entonces un conocimiento de diferentes textos, textos y fuentes primarias de las diferentes comunidades. Por tanto, cuando yo les hablo a ustedes frente a la cámara, estoy también apoyándome en los demás escritos y textos que hemos tenido que estudiar y leer en la universidad. Ya menciono cartas de las primeras comunidades, de los primeros obispos, primeros cristianos, etc. Todo este material del mundo antiguo hay que tenerlo presente. Y además de comprender la mentalidad del mundo griego, del mundo romano, y todo ese material los historiadores lo ponemos en práctica a la hora de dar comentarios sobre X civilización o X religión, etcétera, etcétera. En el caso del cristianismo es algo similar, es lo que estaba haciendo. Por tanto, este libro que ven aquí, este libro de texto, es simplemente uno de los tantos de que tenemos que estudiar constantemente. Como estudiantes de historia, mínimo nos tenemos que leer un libro como este toda la semana. Imagina a alguien que toda la semana tiene que leer un libro como este. Por tanto, que hago esta salvedad para aclarar que el material, algunos me preguntan por bibliografías. Le doy esta bibliografía como referencia, pero cuando hablo de un conocimiento de alguien que está siendo capacitado en todo ámbito en general, de todo el mundo antiguo, y por tanto cito de diferentes fuentes y me baso en todos estos conocimientos para poder explicar diferentes temas. Porque cuando hablamos del cristianismo, si no entendemos el pensamiento de la época del mundo antiguo, del contexto en que se desarrolla el cristianismo en el Imperio Romano, si no entendemos la religión romana, si no entendemos los diferentes cultos que fueron entrando a Roma, el momento en que se desarrollan estas comunidades, lo que propicia que se desarrollen estas comunidades y que se esparzan estas ideas, si no entendemos la historia del mundo helenista, con la expansión en este caso de la cultura griega con Alejandro Magno, de la religión griega, etcétera, 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 la religión persa y todo el contexto de la religión judaica, tampoco podríamos comprender las ideas que se van siendo introducidas dentro del mundo cristiano. Si no comprendemos, por ejemplo, también la filosofía griega y pensadores importantes, escuelas de pensamiento griego, filosofía, tampoco podríamos comprender en general toda historia del cristianismo, porque encontramos precisamente en el cristianismo toda esta compilación que les acabo de mencionar, de filosofía, de religión griega, de religión judía, de religión romana, etcétera, etcétera. Entonces es una afluencia de muchas, de un contexto antropológico, cultural realmente muy amplio, que como historiadores nos capacitan para aprender todo el mundo antiguo. Por tanto, en todo ese conocimiento y como un estudiante es en el que me baso para poder explicarles a ustedes diferentes doctrinas, diferentes ideas, diferente historia como la que estamos presentando en este caso específico sobre surgimiento del cristianismo, un movimiento y una etapa que fue evolutiva. De ahí que el profesor establece 1000 años aproximadamente
tomó al cristianismo adoptar la forma que tiene aproximadamente hoy día en general por todas las comunidades cristianas. Entonces es una salvedad que hago, pero otra vez mencionando, el libro se llama Los primeros 1000 años del cristianismo, una historia global de la cristiandad, por el historiador Robert Wilken. Pero otra vez ya menciono que no es la única fuente que utilizo. Entrando ya en detalles, en este capítulo número 4 ya vamos avanzando y vemos aquí las divisiones internas que se van a desarrollar dentro de las comunidades cristianas en aquella época. Hay que decir que aunque normalmente se piensa de que en general la gente cree, ¿no?, de que el movimiento que comienza con Jesús, un movimiento uniforme, con una misma forma de pensar, con los mismos libros, ya con el Nuevo Testamento, todo maravilloso. Eso es totalmente alejado de la verdad histórica. Hay que recordar algunos puntos y de ello vamos a ir a través de este vídeo aclarando algunas de estas inquietudes. Primeramente, nunca hubo tal cosa como un movimiento uniforme con la misma forma de pensar, con los mismos textos y con una misma doctrina. Todo lo contrario. Desde el mismo comienzo había divisiones internas dentro de esta comunidad. Habían diferentes formas de creer, diferentes formas de interpretar a la figura de Jesús, porque especialmente incluso luego después de la muerte de los primeros seguidores, de los apóstoles como le llaman, o shlichim, como es el término en hebreo, y había diferentes ideas en cuanto a qué creer, en cuanto a cómo debería de practicarse esta fe ahora, que viene dentro del mundo judío, pero que poco a poco se va a ir alejando cuando van a ir siendo introducidas todas estas ideas que les acabo de mencionar del mundo griego, de la filosofía, del mundo romano, etcétera, etcétera. Por tanto, había también aquí un conflicto con los seguidores de este movimiento que eran judíos, que creían en Jesús como el Mesías, o Yeshua, como también le llaman, y conflicto con los que son de las naciones, los no judíos que van entrando a este movimiento, porque los judíos que creían tenían una mentalidad judía, seguidores de la ley, observantes de la Torá, y los que van entrando, vienen entrando con una mentalidad griega, con una mentalidad de la religión romana también, y por tanto es lógicamente un choque de culturas, un choque de ideologías, y esto va a causar diferentes divisiones dentro de las comunidades. Vamos a tener que para ya finales del siglo I va a haber debates internos dentro de las comunidades. Había problemas en cuanto a si los que iban entrando tendrían que observar la ley judía, porque si estamos viendo que Jesús fue judío y esto es un movimiento judío dentro del judaísmo, los que van entrando lógicamente también tienen que seguir como el maestro, ¿no?, la ley judía y todo. Por tanto, esto causó divisiones y problemas dentro de la comunidad, hasta que se decidió que los que no eran judíos de nacimiento y que no tienen que convertirse a nada, sino que observarían lo mínimo. Pero vamos a tener que hacia final del siglo I, aun cuando encontramos este debate donde el tiempo de los apóstoles, aún así, ya en Antioquía para finales del siglo I tenemos que todavía este debate continuaba, donde había comunidades, donde había judíos y no judíos dentro de este movimiento. Seguían los debates internos en Antioquía de Siria. Tenemos que surgieron diferentes grupos con diferentes ideas, porque había que recordar aquí que los cristianos no tenían, o estos judíos mesiánicos no tenían ningún texto como tal que seguir. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Por tanto, no había como tal una serie de doctrinas establecidas sobre las creencias. Y surgen diferentes comunidades con ideas distintas. Por ejemplo, tenemos que había cristianos en aquella época que decían: Jesús no es Mesías ni es nada, simplemente fue un maestro de sabiduría que vino a revelar o a despertarnos espiritualmente, decían algunos. Otros venían y decían: no, fue un ser humano completamente. Otro grupo venía y decían: no era un ser humano, era mitad Dios, mitad hombre. Otros venían y decían: no, Jesús parecía humano, pero en realidad era como una especie de espíritu que andaba por la tierra con una apariencia de humana. O sea que son comunidades con diferentes ideas, Y estamos hablando que esto era al principio, pero no había una idea uniforme. Y alguien se preguntará: pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que estén con estas ideas tan diferentes? Que si era hombre, que si era mitad Dios, que si no era humano.
¿Acaso no leían los evangelios y están mirando todos los relatos y las cartas y todo aquello? Y el Nuevo Testamento, que está todo tan clarito hoy día, entre comillas. Vamos a ver, el problema es que, repito, no había tal cosa, no había ningún texto escrito. Todo era oral, lo que escuché que me dijo fulano, que escuchó de tal fulanito y al otro. Y así se van esparciendo el mensaje oralmente. Y eso lo vamos a explicar en detalles. Por tanto, como no hay nada escrito, pues no hay nada claro. Y la gente no sabe ni bien quién es Jesús, ni a qué vino, ni si es Mesías, que si no sé qué. Y hay un montón de ideas que van circulando en aquellas primeras comunidades. Repito, porque si hoy hay un tremendo rollo en las comunidades cristianas, en el comienzo todavía estaba. Por eso hago la salvedad. Y como no hay nada escrito, pues no hay nada, como ya mencioné, no hay nada establecido sobre lo que tengo que creer ni lo que no debo creer. Ah, claro, ya luego cuando se empiezan a escribir los textos, es como alguien que te entrega un documento y dice, mire, esto que está escrito aquí es lo que usted tiene que creer, y se lo tiene que creer porque si no, pues no sería entonces cristiano. Ah, claro, bueno, ya es diferente, y por eso es que hoy la gente automáticamente piensa, bueno, tenemos los textos, sí, pero antes no había nada. Por tanto, había montones de ideas y diferentes comunidades con todos estos diferentes tipos de ideologías. Vamos a tener entonces de que esta idea de estas comunidades que creían que Jesús no era humano, sino que era una especie de fantasma que andaba por la tierra caminando con apariencia humana, causó problemas, porque esto significaba entonces de que nunca murió, ni que sufrió, ni hubo resurrección, y abajo con toda la fe de lo que se desarrollaría luego como la fe cristiana, ¿no? Y habían, por supuesto, a esto se les opusieron diferentes miembros de la iglesia, entre ellos San Ireneo, y vamos a entrar en detalles sobre ellos más adelante. Otro de los problemas y divisiones internas que había era otra vez con los judíos que seguían el mensaje de Jesús y con los gentiles, porque aquí continúa el problema. ¿Por qué? En cuanto a la observancia de la Torá, pero también si había judíos en una comunidad donde la mayoría eran gentiles, tenía problemas ahí en cuanto a observar realmente la Torá, por los problemas de alimentación, etc. Había problemas también entonces con los gentiles que estaban en comunidades donde la mayoría eran judíos. Viceversa, aquí tenemos un problema interno. También, de hecho, sabemos que otra vez, como no había nada escrito, ni nada básico que seguir de teología o de creencia, tenemos fuentes y documentos que nos dicen que hasta el siglo IV había cristianos, entre comillas, que todavía iban a la sinagoga, que celebraban las fiestas judías y participaban de las grandes celebraciones de la Pascua, de Sukkot y todas estas celebraciones, y tenían sus comunidades cristianas, pero todavía estaban ahí dentro del movimiento. Hasta el siglo IV, es muy interesante esto, y se sentían atraídos hacia los ritos judíos, porque sabían ellos que Jesús no era un cristiano, que Jesús era un judío como tal. Y estamos hablando aquí que ya para el siglo IV hay una distinción clara entre el cristianismo como tal, que se desarrolla luego, y el judaísmo. Hago esta salvedad. Por tanto, aún así se sentían atraídos porque sabían el origen, la raíz de donde venía todo. Entonces, la cosa no acaba aquí, continúan las divisiones internas y van a continuar los debates en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús y de cómo se debía celebrar tal cosa. ¿Por qué? Porque recordemos que está la famosa última cena que se recoge en los evangelios, también primero los Corintios, y se habla, ¿no?, de la cena que tiene Jesús con sus seguidores, que luego se llamaría la Eucaristía, o la Cena del Señor, como le llaman. Había problemas y debates en cuanto a qué día se debía celebrar tal celebración. Debía celebrarse antes de la Pascua judía, después de la Pascua judía el domingo. Algunos decían, bueno, vamos a empezar a congregarnos el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo es el día de la resurrección del Señor, nuestro Señor, decían ellos, ¿no? Por tanto, ese es el día más importante que marca el momento que, de acuerdo a su creencia, había resucitado Jesús. Por tanto, se empezaron a congregar el domingo y a dejar de lado el sábado. Entonces, otros decían, no, hay que celebrar la Cena del Señor o la Eucaristía, como también se le llama, antes. Hay que celebrarla el 14 de Nisan, antes de que comience la Pascua judía, porque Jesús muere antes de que comience la Pascua judía. Por tanto, esto causa divisiones internas dentro del movimiento
y ya para el mediados del siglo II está todo este problema armado. Pero ¿qué sucede? Que ellos comienzan a celebrar un festival que lo van a llamar, lo llaman, el término es Pasj, que sería Pascua. O sea, es un festival mesiánico o cristiano de aquella época del comienzo, que conmemoraba la muerte de Jesús y al cual le incluían la Eucaristía, o sea, lo del pan, del vino, etc. Era un festival grande que incluía o concluía con la Eucaristía. Este festival, ya mencioné, llamado Pasj, viene de la palabra griega Pasha, que es simplemente la traducción del hebreo Pesaj, que es la Pascua como tal, la Pascua judía. Por tanto, tenemos a estas comunidades judío-mesiánicas o cristianas, si la quiere llamar, que tenían esta celebración. ¿Y cómo celebraban? ¿Qué hacían? Bueno, ese día, antes de comenzar la Pascua judía, repito, dice que se congregaban y leían un pasaje del libro de Éxodo, capítulo 12, que habla de la Pascua. También la celebración comenzaba al oscurecer, al caer la puesta del sol, y concluía el otro día por la mañana, bien tempranito, antes de que amaneciese, con la Eucaristía o con lo que le llaman también la Cena del Señor. O sea que ya al caer, en este caso, el 14 de Nisan, a amanecer. Pero todavía menciono que había divisiones internas y problemas con esta celebración. ¿Por qué había problemas? Porque además, cuando celebraban esta fiesta de Pascua o Pasj, ellos hacían un ayuno previo. Pero el problema era que no sabían tampoco cuándo debía acabarse el ayuno. Si al finalizar el otro día con la Eucaristía, o si debía acabarse el ayuno con anterioridad, antes de la celebración. O sea, ayunaban antes de la festividad, del festival de la Pascua o de Pasj cristiana en este caso, que no es la Pascua judía, repito. O si debían continuarlo toda la celebración y acabar el ayuno al otro día. Entonces aquí había un debate tremendo. Algunos decían, bueno, hay que celebrar esta celebración el 14 de Nisan. Otros decían, no, hay que celebrar el domingo porque es el domingo de resurrección. Por tanto, vamos a tener divisiones dentro de las diferentes comunidades. Las iglesias de Asia Menor y de algunas partes de Siria decían, no, vamos a celebrarlo, o esta celebración del Pasj o Pascua, hay que celebrarlo y concluye el 14 de Nisan. Ellos se van a llamar cuartodecimanos, porque viene de la palabra latina cuarta décima, o sea 14 de Nisan. O sea, celebraban esta fiesta que concluye el 14 de Nisan, ya con la Eucaristía, la Cena del Señor. Y vamos a tener de que tenemos otras comunidades que celebraban, estos cuartodecimanos que celebraban esta fiesta el 14 de Nisan, seguían una tradición que supuestamente ellos venía del apóstol Juan, que estaba a través, incluso el famoso Policarpo de Esmirna, que se dice que había estudiado con Juan, con el apóstol, decía, no vamos a cambiar la tradición nuestra porque es una tradición que viene directamente del apóstol Juan. Pero había otras comunidades que interesantemente no celebraban esta fiesta el 14 de Nisan, sino que lo celebraban el domingo. Y de forma interesante, entre esas comunidades que lo celebraban el domingo, estaba la comunidad de Jerusalén, estaba la comunidad de Roma y la comunidad de Alejandría. Por tanto, es sorprendente que la comunidad de Jerusalén celebraba esta festividad no el 14 de Nisan, sino el domingo, cuando concluía la Pascua judía. Aquí había otra vez divisiones, y vamos a tener de que precisamente hay tremendo enrollo aquí, y toda esta investigación me ha llevado a pensar y a concluir de que esta celebración que encontramos en los evangelios, por ejemplo, de que Jesús toma un pan, lo bendice, y el vino y todo aquello, que algunas personas dicen, bueno, lo que Jesús estaba celebrando allí fue la Pascua judía, como era un judío él, con todos ahí sus discípulos también eran judíos, lo que tenemos en los evangelios es la Pascua judía. Pero yo, después de estos estudios, como que pongo en duda tal cosa, y no solamente yo, sino que otros investigadores que están de acuerdo, pongo en duda de que lo que se relata en los evangelios sea una Pascua judía, sino que más bien lo que Jesús está celebrando al parecer es otra celebración, diferente. ¿Por qué digo esto? Porque los evangelios claramente están mostrando
Que es cierto que Jesús y los discípulos estaban preparando todo, la cena y todo para celebrar la Pascua judía, pero recordemos, a ellos no les da tiempo celebrar la Pascua judía porque Jesús lo matan, lo crucifican antes de la Pascua. Y tenemos el relato en los evangelios de que querían bajarlo inmediatamente de la cruz porque iba a comenzar la Pascua. O sea que había que murió antes de que comenzase la Pascua. Y si muere antes de que se celebra la Pascua judía, entonces lo que Jesús celebró aquella noche con sus discípulos no fue una cena de Pascua judía, de Pesaj, sino que fue otra cosa, una cena que tenía con sus discípulos e instituyó aquello. Y la prueba además adicional en la que me baso para decir que lo que Jesús celebró no fue una Pascua judía, además de que está más que claro si murió antes de que comenzara la Pascua, es que tenemos después de la muerte de Jesús a estas comunidades cristianas que están celebrando este festival de Pasj o Pascua como le llaman, que no es la Pascua judía, sino que es un festival que es antes, pero que concluye el 14 de Nisan, el día en que Jesús muere. Y de hecho otras comunidades que lo celebran incluso después de la Pascua judía, siguiendo la misma tradición que habían heredado en este caso de los apóstoles y de Jesús. Por tanto es un festival independiente y que no era la Pascua judía. Por ello me baso, y no estoy de acuerdo con esa teoría que afirma que lo que aparece en los evangelios es Jesús celebrando una Pascua judía, Pesaj. No estoy de acuerdo con tal planteamiento, porque ya menciono, aunque él tendría la intención de celebrar la Pascua judía como judío, muere antes de que pueda hacerlo. Y la prueba está de que lo mencionan los evangelios así, y segundo, la tradición de las comunidades es esta celebración que se llama Pasj, que concluye con la Eucaristía o la Cena del Señor, antes de que comience la Pascua judía, como en Mítico lo haría él. Y es una celebración que continúa. Así que tenemos prueba de los mismos Jesús y sus seguidores, y prueba después posterior de que no pudo haber sido. Ahora, estos seguidores suyos luego que celebraban esta festividad judía, que celebraron esta festival judío mesiánico o cristiano si le quieres llamar, llamado Pasj o Pascua también, interesantemente, con el mismo nombre de la Pascua judía, pero que no era, ¿no? Este festival que concluía el 14 de Nisan por la mañana, con la Cena del Señor, que era por la mañana, muy interesante. No era como lo hacen otras comunidades hoy día cristianas, que lo hacen, por ejemplo, cuando cae el sol el 14 de Nisan. No, lo concluían en la mañana. Es interesante que cuando analizamos todas estas fuentes, pues nos están claramente mostrando lo que le acabo de explicar, de que precisamente no podía ser la Pascua judía, sino que era algo. Ahora, como habían cristianos o judíos en este caso dentro de este movimiento, ¿no?, que eran observantes de la ley, de la Torá, la pregunta que yo me hago es, y aquí lo dejo abierto porque tampoco es la respuesta. La pregunta que yo me hago es, si luego que ellos celebraban esta festividad independiente que concluía antes de la Pascua judía, la pregunta es, aquellos que todavía siguen siendo judíos dentro y observantes de la ley judía, ¿celebrarían luego también Pesaj, la Pascua judía? ¿Por qué no? Lógicamente pensaría yo que sí, porque si siendo judíos simplemente celebraban un festival anterior instaurado, comenzado por su maestro, y luego como judíos observantes de la ley tendrían que observar también la fiesta de la Pascua judía como tal, con todo el pueblo, si estabas allí en Jerusalén en este caso, donde estuvieses. Por tanto es algo muy interesante que dejo abierto aquí para quizás más investigación, quizás se haya explicado, pero no tengo conocimiento como tal, pero la lógica indica tal hecho. Ahora, es interesante, otra vez ya menciono, de que también había diferentes costumbres en cuanto a esta celebración, y como había diferentes costumbres en cuanto a los días que debían observarse, unos decían que antes, que después, el orden, etc., había problemas internos dentro de las comunidades. Y llegó el momento en que, así en un comienzo, como que se toleraban unos a otros, decían, está bien, aquel celebra el 14 de Nisan, yo celebro el domingo, al otro después de la Pascua. Y al principio como que muy bien, pero con el paso del tiempo, cuando ciertos obispos fueron acumulando poder, especialmente el obispo de Roma, tenemos el caso, por ejemplo, de Víctor, un obispo de Roma que ya comenzó a caerle mal aquello, y ya comenzaron a instigar
contra aquellos que celebraban la Pascua el 14 de Nisan, la Pascua cristiana, no la Pascua judía. Es muy interesante de que luego, con el paso del tiempo, por supuesto, como se fue imponiendo más y más la costumbre de Roma, y que también ya menciono la costumbre de Jerusalén, muy interesante, y de Alejandría, se fue imponiendo esta costumbre, y aquellos que celebraban el 14 de Nisan, esa costumbre fue decayendo hasta que finalmente desaparece, y va a ser en el año 325 con el Concilio de Nicea donde oficialmente se deja por escrito que ha de celebrarse esta Pascua cristiana o la Cena del Señor, que concluye con la Cena del Señor, el domingo y no el sábado. Así que ya va a ser de forma oficial que se va a establecer el domingo la forma en que tiene que observarse este festival cristiano, que va en este caso a concluir con la Eucaristía o la Cena del Señor, como le llaman, y va a ser el domingo. Y es más o menos la misma costumbre que se sigue hoy día por las comunidades en general, no por todas, pero la mayoría del mundo cristiano así lo hacen. Tenemos la famosa Semana Santa, que efectivamente tenemos que al final, el domingo, concluyen con esta festividad, efectivamente como se estableció en aquella época. Y es muy interesante de que otra vez vemos esto aquí hacia allá el siglo IV. Muy interesante que tenemos este orden establecido. Y para ello era muy lógico que fuese así, porque decíamos, bueno, el domingo es el día de resurrección, el día del Señor, entre comillas. Por tanto, es la fecha en que debe de observarse. Y se comienza aquí a formar un calendario cristiano, porque luego cuando empiezan a agregarse otras festividades y festivales y días y cosas, comienza un calendario cristiano a tomar forma. Y un calendario que comienza a independizarse del calendario judío, porque antes, para celebrar esta fiesta que tenían que guiarse por el calendario judío, pero ahora, para independizarse aún más, comienzan a establecer sus propios días de fiesta, etcétera, etcétera, un festival cristiano. La cosa no acaba aquí, siguen los problemas internos, surgen otros grupos que vienen con ideas un poco extrañas, como ya les acabo de mencionar al principio. Este es el grupo de los cristianos gnósticos. Esta palabra gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento en griego. Por tanto, el gnosticismo eran escuelas de pensamiento dentro del cristianismo que eran controversiales. Se distinguían porque, según ellos decían que tenían una interpretación o un entendimiento superior por encima de la de otras comunidades. Era como algo secreto, ¿no? Solamente para los iniciados. Y fueron ideas poderosas que se fueron esparciendo dentro de las comunidades. Menciono otra vez que son ideas que están mezcladas, por supuesto, con la filosofía, con las ideas de Platón y con un montón de otras ideas que se van entrando dentro de estas comunidades y que se va a esparcir como pólvora, como dice el dicho, y van ganando adeptos. Un centro importante del gnosticismo fue Alejandría. Alejandría, sin duda alguna, era un centro importante del mundo judío, y luego, por supuesto, dentro del mundo cristiano, Alejandría es un centro importante del cristianismo con el paso del tiempo. Y aquí se va a desarrollar también el gnosticismo, y estas ideas se van a ir esparciendo. ¿Por qué estamos viendo que hay tantas y tantas ideas que van entrando y cada cual con diferentes formas de pensar? Vuelvo a repetir, como no hay Nuevo Testamento todavía como tal escrito, como no hay una teología definida, como no hay nada como tal, todo el mundo tiene ideas y reinterpreta y todo es oral. Y cada cual viene con una interpretación y una idea de lo que piensa que es la mejor manera de seguir. Por tanto, es que hay este montón de ideas diferentes que van entrando. Como no hay nada escrito, pues esto deja la puerta abierta para todo tipo de ideas. Y por tanto, habían historias que circulaban en diferentes comunidades y otras historias que no circulaban en otras comunidades. El mundo antiguo no era como hoy, que hay internet y cualquiera se conecte y aprende lo que quiera, no. Era más lento en el proceso, ¿no? Tenemos entonces de que vamos a tener de que estos gnósticos vienen con ideas un poco extrañas, ¿no? Y tenemos figuras importantes como un tal Valentinus, que se nos dice que fue educado en Alejandría y luego se fue a Roma, donde esparció estas ideas gnósticas, y de hecho fue una figura prominente dentro de la comunidad cristiana. Inmediatamente allí se convierte en maestro de la comunidad, y por 15 años estuvo enseñando en Roma
Y más tarde incluso tiene que marcharse a Chipre, porque estas ideas que van entrando también tienen problemas ellos con otros que piensan diferente o que tienen una forma más apegada a una tradición que se llama tradición apostólica. Y bueno, el asunto es que hay problemas internos con estas nuevas ideas que van entrando y con lo establecido. Valentino tiene que irse a Chipre porque lo corren de Roma, Así dice que se fallece hacia el año 160 de nuestra era. Otro de estos gnósticos importantes va a ser un tal Heracleón, un pensador importante, que de hecho va a ser el primero que escribe un comentario al Evangelio de Juan, y es un comentario gnóstico sobre el texto. Y vamos a tener de que ya para mediados del siglo II las ideas gnósticas están cobrando una fuerza importante dentro de las comunidades. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas de estas ideas que tenían los gnósticos. Los gnósticos decían, por ejemplo, que había dos dioses. Decían ellos, hay dos dioses. Uno es el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios subordinado, es un Dios inferior. Ese es el Dios que creó el mundo, pero ese es un Dios que favorecía nada más a los judíos. Ese no es el Dios de Jesús, decían estos gnósticos. Entonces habían dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios inferior, ya menciono, pero que fue el que creó el mundo. Y había otro Dios, según ellos. O el Dios de todos, decían ellos, el Dios de la compasión, el Dios del amor. Ese era el Dios del Cristo, decían ellos, que se había revelado en Cristo, decían estos gnósticos. Una dualidad aquí. Tenemos entonces de que algunos esparcían también una serie de ideas raras. Tenemos los famosos montanistas, otro grupo de estos cristianos que esparcían ideas apocalípticas. Estos tíos eran apocalípticos totalmente. El fin viene y con una locura, y aquello era tremendo. Decían que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos y que ahora se había derramado sobre los líderes de ellos y que ahora tenían una iluminación nueva. Tenemos también los marcionitas, con Marción del Ponto, otra figura importante. Marción del Ponto tenía ideas similares a las ideas gnósticas, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de la ley, un Dios estricto, pero que el Dios del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con Jesús. Entonces estamos viendo aquí un poco de ideas que van circulando, y que es cierto que estos movimientos con el paso del tiempo van a desaparecer los movimientos en sí, porque se va a levantar dentro de estas comunidades la contraofensiva contra estas ideas. Figuras importantes que se van a levantar a combatir este tipo de pensamiento, y entre ellos San Ireneo de León. Pero es interesante, estas ideas, o estos grupos, perdón, estas comunidades desaparecen, pero las ideas no desaparecen, porque de forma interesante hoy día hay comunidades cristianas que tienen esta forma de pensar, que dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es otro, ese es un Dios cruel, así asado, pero el Dios del Nuevo Testamento es otro, que es un Dios más compasivo y de amor, que no sé qué. Y vemos aquí que las ideas han sobrevivido hasta este mismo día. Pero de forma interesante, hubieron padres de la iglesia que se opusieron a este pensamiento, y ya mencioné en este caso una figura clave, es la figura de San Ireneo de León. San Ireneo de León se va a oponer fuertemente. Él nació en Esmirna hacia el año 130-140 aproximadamente. Conoció a Policarpo de Esmirna, que era de la misma ciudad, el obispo de allí. Y que Policarpo, recordemos que había estudiado con el apóstol Juan. Se dice que en el caso de San Ireneo había estudiado en Roma. Se dice que su lengua materna era el griego, y que con el paso del tiempo él se convierte en obispo de Lyon en Francia, lo que hoy día sería en Francia. San Ireneo se opone fuertemente a los montanistas, a los montanistas, a los marcionitas, se opone fuertemente, especialmente a los gnósticos. Y aquí él escribe un libro muy importante sobre este tema. San Ireneo va a escribir un libro que se va a titular Contra la herejía. Este es un tratado realmente extenso, totalmente combatiendo este tipo de pensamiento gnóstico. Y de hecho vamos a tener que cuando se esparcen estas ideas de un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, San Ireneo se pone furioso, como dice, ¿qué disparate es ese? Creemos en un solo Dios. Y empieza a contar, el mismo Dios que se reveló a Abraham, que guió a Israel, que lo sacó de Egipto, que reveló la ley, que reveló la Torá, que es el mismo Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hay tal cosa. Porque de hecho, recordemos,
no había tampoco ningún Nuevo Testamento escrito, y eso lo vamos a explicar ahora en más detalle, cómo se forma la Biblia cristiana, entre comillas. Por tanto, tenemos que San Ireneo combate este tipo de pensamiento y combate este tipo de comunidades gnósticas fuertemente. Vamos a tener que no es el único, sino que hay otros también que van a combatir este tipo de pensamiento. Vamos a tener que para final del siglo II, ya repito, el Nuevo Testamento no estaba. Por tanto, ¿qué utilizaban estas comunidades de judíos mesiánicos o de cristianos, como algunos le llaman? ¿Qué libro utilizaban? La Biblia hebrea, porque no había más nada. Hay que recordar que en la antigüedad, aún dentro del judaísmo mismo, no se ponía nada por escrito a no ser que las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que se ponía por escrito se creía que era lo que era inspirado. Por tanto, todo lo demás no podía ponerse por escrito. Todo lo demás era oral. Y la misma idea circulaba dentro de las comunidades cristianas, porque eran otra vez un movimiento dentro del judaísmo que poco a poco se desprende, pero que tiene la misma, en este caso, la misma forma de creencia en aquella época. Todo era instrucción oral. Además era algo similar en el mundo antiguo. Ahora, ¿cómo se forma entonces el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana como más o menos está hoy día? Porque incluso las comunidades cristianas de hoy, hay iglesias que tienen ciertos libros y otras que no los aceptan. Y si vamos a las comunidades del Medio Oriente, tienen otros textos que no tienen los cristianos de Occidente. Muy interesante esto para los que quizás no lo saben. Por ejemplo, repito, ¿qué utilizaban estas comunidades al principio? La Biblia hebrea. Pero estos son comunidades que están entrando un montón de gente que no son judíos, que lo que hablan es griego. Por tanto, la traducción que van a utilizar son traducciones de la Biblia hebrea en griego, en especial la Septuaginta. Esta es una obra que fue compilada, una traducción en este caso por los judíos, rabinos judíos de Alejandría, porque se dice que el Ptolomeo quería tener en su biblioteca a las escrituras del pueblo judío, y comisiona a unos rabinos para que traduzcan los textos del hebreo hacia el griego. Esto es otra historia, porque se dice que cuando traducen el texto, fue un gran revuelo en Israel, porque los errores que cometen fueron significativos. Y de hecho, esta traducción al griego es la que van a usar luego las comunidades estas cristianas de habla griega. Por tanto, si el texto ya tenía errores, están usando una traducción con errores para basarse en toda la teología que están formulando luego. Esto es otro historial. Han surgido diferentes leyendas de cómo milagrosamente ellos traducen cada uno, 70 rabinos, cada uno diferente, traduce el mismo texto igual, milagrosamente. Son un montón de fábulas, pero el hecho es que la Septuaginta es el texto que utilizan las comunidades cristianas o judío-mesiánicas en aquella época de habla griega. Ahora, cuando luego se va a necesitar poner por escrito lo que sería luego el Nuevo Testamento. Repito algo importante aquí. Estos cristianos o judíos mesiánicos valoraban más la tradición oral que lo escrito. Y sabemos por diferentes cartas y documentos que era así, y que de hecho en algunos casos criticaban a los que en un momento intentaron poner por escrito estas obras. Por ejemplo, un tal Papías, que fue un obispo importante de aquella época, criticó en este caso al evangelista Marcos porque puso por escrito el evangelio de Marcos. Dice Papías, bueno, como Marcos no hizo ningún mal en poner el texto por escrito, pero que conste que nosotros preferimos la tradición oral por encima de lo que él escribió, dice el texto. Y alguien diría, oye, pero bueno, ¿quién es el que se va a atrever a criticar hoy o ir en contra del evangelio de Marcos? Bueno, aquí tenemos a una comunidad del comienzo, líderes que no quieren que se ponga por escrito el texto. ¿Y porque dicen? Porque como que lo están fijando a una forma de doctrina que todo el mundo tiene que seguir ahora, cuando no está el caso, cuando el asunto es que son un montón de historias que van de boca en boca y de instrucción oral. Por tanto, si tú limitas el texto a una sola cosa, lo que tienes que creer, estás limitando también la doctrina, la comunidad y todo. El hecho es que estamos viendo que incluso personalidades como San Ireneo también está diciendo que prefiere la tradición oral, porque es una tradición oral que no es que, según ellos, es una tradición que ha pasado de los apóstoles a los demás, a la siguiente generación,
y sea que es una línea verificada, y él da nombres nombres específicos de cómo ha sido pasando estas enseñanzas de Jesús de diferentes maestros discípulos. Por tanto, vamos a tener entonces que en un momento es así, pero cuando van pasando más y más generaciones tienen que ponerse por escrito los documentos, porque si van muriendo, se van perdiendo datos, se van perdiendo y se van tergiversando ideas, uno lo interpretan diferente y al final, ¿qué tenemos? Entonces se ven obligados a poner por escrito los textos. Y ya tenemos un problema aquí, porque si todo viene de tradición oral y vamos a tener que van muriendo generaciones y se van perdiendo detalles, entonces lo que se pone por escrito es todo, o lo que se puso por escrito es, bueno, lo que al parecer alguien se acordaba, pero se pudieron haber dejado muchas cosas por el aire, o se han perdido muchos detalles. O el que puso por escrito, ¿acaso puso por escrito lo que le convenía poner por escrito? Y dejó afuera algo que no le gustaba. O lo que puso por escrito es una reinterpretación misma suya de lo que él había escuchado. Y es una visión que tenemos a través de esa persona, pero no es en sí quizás lo original. Son cuestiones que hay que tener presente, porque cada cual escribe como que lo interpreta él mismo. Y bueno, es lógico, por eso que tenemos otra vez en los evangelios diferentes cartas, y tenemos diferentes incongruencias, porque es lógico que hay diferentes formas de pensar aquí. Aunque en general vienen todas las escuelas de Pablo. Y hago una salvedad. Cuando se ponen por escrito estos textos, tampoco es que todo el mundo se sentó en un sitio y dijeron arriba, a escribir todo el mundo aquí. No, esto tomó tiempo, tomó realmente años y años en que se fueran escribiendo diferentes textos y se fueron esparciendo, etcétera, etcétera. Lo primero que se pone por escrito son las cartas de Pablo, fue lo primero que se escribe. La gente cree que son los evangelios, pero no. Lo que se pone por escrito son las cartas de Pablo, luego se ponen por escrito los evangelios, luego se ponen por escrito los demás escritos. Pero todos vienen ya por el molde, en este caso, de las escuelas de Pablo, según está establecido por la tradición. Tenemos entonces de que, repito, es interesante de que incluso cuando se van escribiendo esos textos, había comunidades cristianas que aceptaban unos textos, pero rechazaban otros. No le daban validez, y se ponían de hecho en tela de juicio. Tenemos por ejemplo que habían comunidades que ponían en tela de juicio segunda de Pedro, que ponían en tela de juicio la carta a Santiago, que ponían en tela de juicio la carta a los Hebreos, que ponían en tela de juicio el Apocalipsis. Y de hecho no va a ser hasta el siglo X cuando los cristianos aceptan el Apocalipsis, porque no lo aceptaban. Casi 1000 años después de Jesús es que este texto del Apocalipsis entra a formar parte de la Biblia cristiana. Algo que la gente quizás no sabe, y el Apocalipsis, que de hecho es el texto como más así que tiene a todo el mundo, que viene el fin, que viene el fin, que viene el fin, es un texto que viene a aceptarse casi 1000 años después. Y hoy que todo el mundo piensa que es un texto, bueno, el creyente, por supuesto, yo con respeto, los investigadores respetamos las creencias de la gente, pero históricamente hablando, las comunidades primarias no creían que estos textos fueran inspirados, no los aceptaban, ya lo menciono, sino que se aceptaron montones de años después. Entonces tenemos aquí que había comunidades que aceptaban los textos y otras no los aceptaban. Y es también comprensible porque recordemos que en muchos casos estos son cartas. Pablo mandaba cartas, por ejemplo, a las comunidades, no sé, de Corinto o de Éfeso o a Roma, pero eran cartas para ellos, no para todo el mundo cristiano en general. Aunque hoy día alguien puede tomar, por ejemplo, el Nuevo Testamento y cree que es todo como un libro, en realidad no era así. Eran cartas que andaban y libros que se escribían aquí y allá, y venía uno y me decía, oye, ¿ya has escuchado acerca de la carta de Bernabé? Digo, no he escuchado acerca de esta carta. Ven que te la voy a mostrar. Y el tío venía y te mostraba el texto. Ah, wow, mira qué enseñanza nueva. Vale, vamos a escribirla y a seguir esparciendo el mensaje. Y ahora la pregunta es, esto va causando también problemas con los que se va a llamar escritos apócrifos. Porque van a empezar a surgir tantos escritos y documentos que va a llegar el momento en que se van a seguir cuestionando. Ahora sí sabemos algo a ciencia cierta. Que los textos que se escogieron para que formasen parte del Nuevo Testamento, de la Biblia cristiana, son los que como que le daban más validez al movimiento, y hay una regla que se seguía. Los textos más antiguos y más conocidos eran los que se van a elegir para esto, o los que tenían más autoridad. O sea que
A medida que siguen surgiendo textos y textos, la gente como que ya no le hace mucho más caso a esos documentos, pero los más antiguos, como los evangelios, etcétera, sí van cogiendo fuerza y son los que más usan las comunidades. Por tanto, ¿cómo se establece qué texto es el que ellos van a escoger? Sencillamente, el documento que más use una comunidad es el que se queda ahí y es el que se utiliza. Y eso es como que la base establecida para lo que luego, cuando se pone por escrito todo este corpus que se forma y que llega a ser el Nuevo Testamento. Interesantemente, repito, incluso que esta palabra Nuevo Testamento tampoco existía en aquella época. Hay que recordar que incluso cuando se ponen por escrito estos documentos, no había nombre para llamarlo. Las comunidades simplemente le decían los libros, pero no había un nombre como tal. No va a ser sino hasta mucho tiempo después, cuando Tertuliano, un cristiano que vivía en el norte de África, en Cartago, lo que hoy día sería Libia, va a ser Tertuliano el que por primera vez va a utilizar la palabra Nuevo Testamento. Testamento porque en este caso viene de... es una palabra que viene derivada del latín y del griego, que hace referencia a testamento, al pacto. Cuando la famosa última cena que Jesús dice que hace un pacto con sus discípulos, entonces de ahí derivan esta traducción que se llama testamento o testamentum, que viene de esa idea, ¿no? Y de hecho algunos le llaman también a estas escrituras el nuevo pacto, etc. Es muy interesante, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho después. Y que en un comienzo estas comunidades, ¿qué documentos utilizaban? Pues la Biblia hebrea y lo que después se va produciendo. Que unas comunidades utilizaban unos documentos y rechazaban otros. Entonces vemos que hoy día se acepta como tal y la gente cree, wow, mira, aquí está. Toma, la palabra de Dios, todo, qué fácil, ¿no? No fue tan fácil, tomó mucho tiempo. Y tomó mucho tiempo que todos aceptaron los escritos como tal. Porque ya mencionó que se aceptaban unos y rechazaban otros. Entonces tomó mucho tiempo establecer todo esto. El orden que tienen los textos hoy es un orden interesante. Porque lo primero que se escribe fueron las cartas de Pablo. Pero cuando usted habla del Nuevo Testamento, lo que tiene al comienzo son los evangelios. Luego tiene Hechos de los Apóstoles. Luego tiene las cartas. Pero, ¿de dónde viene este orden? Es un orden que se sigue cuando, recordemos que San Ireneo escribe su famosa obra contra la herejía, o sea, este corpus tan grande en contra de los gnósticos. Él va a ser el que pone este orden. Y a través de San Ireneo es que entonces luego los compiladores y codificadores deciden seguir este mismo orden cuando compilan como un todo lo que se va a llamar luego el Nuevo Testamento. Y de forma interesante, en un comienzo tampoco creían que estos textos fuesen inspirados por Dios ni nada ni tal cosa, aunque pueda sonar chocante. Ellos simplemente daban como autoritativo a las escrituras hebreas. Pero estos textos, ellos mismos son los que se sientan y los ponen, se empiezan a escribirlos, porque recuerdo que todo era oral. Por tanto, era lo que me acordé que Jesús dijo, que fue aquí, que fue allá, que se enfrentó con no sé quién, que debatió, que el apóstol Pablo andaba predicando por no sé dónde, que Pedro, que aquí. Entonces, cuando se sienta alguien y los pone por escrito con el paso del tiempo diferentes personajes, y que menciono que utilizan los nombres de estas figuras, pero no sabemos ciencia cierta si fueron realmente ellos, y de hecho se duda de que, por ejemplo, los evangelios fueron escritos de verdad por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, sino que fueron quizás por sus discípulos o por los discípulos de Pablo. Es muy interesante todos estos hechos, porque en la antigüedad estaba la práctica de que se escribía un libro y se le ponía nombre de otra persona para darle prominencia, ¿no? No es lo mismo que yo escriba un libro, no sé, yo o cualquiera, y ¿quién me va a leer a mí? Nadie me va a leer a mí. Pero si pongo y dice que el libro lo escribió, no sé, Mateo, pues la gente va a leer el libro porque lo escribió Mateo, no por lo que lo escribió otra persona. Entonces son hechos interesantes que hay que tener presente y que estos son cosas que no vienen del aire, ni que no las estamos inventando, sino que está en este caso comprobado porque las mismas comunidades cristianas dejaron registros, cartas que nos hablan de estos hechos, cartas internas de los problemas de la comunidad y diferentes escritos. Por tanto, vemos aquí otra vez todo este siglo segundo, con todos estos movimientos internos de gnósticos con diferentes creencias, con divisiones internas, y he tratado de ser breve y resumir todos estos diferentes ideas y creencias con doctrinas
sin entrar todavía en los demás problemas que van a entrar con la cristología o la famosa Trinidad. De ya habrá tiempo para entrar todavía más de todo esto. Y otra vez, ni entrar en el mundo moderno, donde todavía hay un montón de comunidades cristianas o diferentes iglesias, y cada cual cree de diferente manera, ¿no? Porque cada cual interpreta el texto como lo ve. Y ya menciono, desde el comienzo ya era así. Tomó casi 1000 años que el cristianismo tomase la forma actual. Y de la forma actual se siguen esparciendo más y más y más ideas y formas de pensar. Muy interesante, ¿verdad? Todo ese tema. Y que para los que nos dedicamos al estudio de la historia es realmente fascinante cómo se forman todas estas comunidades con el paso del tiempo y van dando lugar a teologías y pensamientos y se ponen por escrito estos corpus de documentos y de textos. Es interesante que algunos mencionan y que recordemos que en el Concilio de Nicea del año 325 es que también se va a ir definiendo un poco más, pero a diferencia de lo que algunos creen, de que en el Concilio de Nicea alguien se sentó y dijo, bueno, a ver, este texto para la basura, con este me quedo, con aquí que allá. No fue así. Ya menciono que hay un proceso, hay unas ideas, los textos con más autoridad, algunos textos incluso se van a aceptar luego, no fue que todo se decidió allí. Esto lo queda claro porque algunos esparcen ideas un poco erróneas, ¿no? Y dicen, no, el cristianismo se inventó en el Concilio de Nicea el 325. Eso es falso. El cristianismo fue un proceso de evolución gradual, de que tomó muchísimo tiempo todas estas ideas y pensamientos en desarrollarse. Entonces, si Dios quiere, poco a poco vamos a ir aclarando todos estos puntos. Siempre recuerdo desde el punto de vista de la historia y por supuesto con todo respeto, sin ofender a nadie, pero estos son temas que los que nos dedicamos a la historia pues analizamos, ¿no? Y tenemos un montón de evidencias para todo lo que estamos diciendo y afirmando. Hasta aquí con este vídeo. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Saludos para todos.